decía la prensa de hoy de país natural, que no es tan natural, un eslogan que le vende al mundo lo lindo de acá. La gente se junta, se agrupa, la gente se junta, se organiza, se agrupa, exige, quiere decidir, se junta, se organiza, se agrupa. Transgénico contaminado, transgénica contaminado, aguantadores contaminados, alcebollatín contaminados, decía Uruguay natural, matanzas, Uruguay, producción abusiva, inmoral, todo Uruguay natural, natural, voces de las organizaciones sociales. Que casi sin quererlo y sin control nos hundimos en la modernización. Glu, 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 Como guardianes de la Pachamama que somos, tenemos la obligación de informarles el impacto de las técnicas de extracción del gas natural, conocidas como fracturación hidráulica o fracking. Tomamos tramos del audio de una documental, Las trampas del gas. Es una producción del Laboratorio Audiovisual de Documentalismo Investigación de la Escuela de Biología y Filosofía de la UCR Costa Rica. Esto fue realizado en marzo de 2012. Escuchen con atención el destrozo y la contaminación que se hace para poder extraer el gas natural. El gas natural, inoloro, incoloro, relativamente barato. Debe reconocerse que es por lejos el más sexy de los combustibles fósiles. Quiero decir, el gas no se parece a esas otras sustancias que mueven al mundo. El petróleo, por ejemplo, es viscoso y maloliente, y deja toda aceitosa a esa fauna marina tan noble. El carbón, ni hablar, no solo carece por completo de glamour, sino que por cantidad de emisiones es el mayor responsable de que se esté rostizando el planeta. En comparación, el gas parece ser una sustancia celestial. Pero por lejos, la mayor ventaja que tiene es que, como su nombre lo indica, el gas natural es natural. Aunque, claro, si lo pensamos bien, el petróleo y el carbón también son naturales. Y de hecho el gas constituye un poderoso agente para producir efecto invernadero. Pero bueno, ¿qué importa? Lo que cuenta es que el gas pareciera ser algo así como el menos malo de los hidrocarburos. Aunque las versiones oficiales nos pinten muy bien toda la industria del gas, para entender bien qué pasa cuando se saca, debemos empezar desde muy atrás. Todo comenzó en la época geológica conocida como el Plioceno, hace 4 millones de años. En ese entonces, los océanos Atlántico y Pacífico eran una grandiosa masa de agua que se unía en el centro del mundo, gloriosa, sublime. Fue entonces cuando comenzó lo que llamaré el ciclo de las trampas del gas. Unidos los dos subcontinentes, distintos tipos de plantas y de animalejos extraños comenzaron a llegar de Norte y Sudamérica, topándose de frente con no muy buenos resultados. Al ser un combustible fósil como el petróleo, el gas natural se formó a partir de restos de microorganismos y de animales y vegetales que terminaron en el fondo de océanos y lagos. La generación del gas provino ya sea del calor y la presión del interior de la Tierra, al que fueron sometidos paulatinamente estos restos, o bien de que en las profundidades de esas lagunas no había nada de oxígeno, que es justo a donde les gusta salir a cenar a un tipo de bacterias que digieren la masa orgánica y liberan como resultado gas metano, que es el principal constituyente del gas natural. Cualquiera que fuera el caso, sobre esa capa de material animal y vegetal se fueron acumulando sedimentos,
y al pasar los años, las fuerzas geológicas estrujaron los diversos estratos de tierra, formando pliegues arqueados. Por su naturaleza ligera, el gas tendió a ascender a la parte alta de estos arcos, y quedarse atrapado allí bajo una capa de piedra impermeable como si fuera minero chileno, razón por la cual a estas formaciones se las llama trampas de gas. No obstante, reprobarían el examen de bachillerato de ciencias si dijeran que el gas queda en una especie de super burbuja lista para ser vaciada. Lo que ocurre es que se absorbe y acumula entre los poros microscópicos de ciertos tipos de roca como la arenisca, como si fuera una esponja. Pero la pregunta importante sería, ¿es la extracción de gas una actividad armónica con un país de vocación ecologista, o su atractivo no es más que una nueva trampa del gas? Es muy tentador suponer que la extracción del gas es un proceso físico sencillo, como desinflar un balón de fútbol, y que no deja marcas significativas en el medio ambiente. También podríamos pensar que debe ser mucho menos dañino que aquellas monstruosas explosiones y lagunas cianuradas que deja la minería a cielo abierto. Pues bien, resulta que, aunque parezca increíble, la extracción del gas puede ser tan contaminante como las técnicas de la minería de oro a cielo abierto. ¿Cómo es esto posible? La respuesta se encuentra en los estratos de piedra porosa en que se acumula el gas. En muchas ocasiones, la presión del mismo gas bajo tierra es suficiente para que éste salga por sí mismo, como nos explicó la doctora Lola Campos. ¿Qué es lo que hace la perforadora? Va creando una diferencia de presiones, hace que escape, ¿verdad? El gas y lo que esté ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que por las diferencias de presión, siempre en la naturaleza todo va de la mayor presión a la mínima. Hay que buscar el descanso. Pero los que no buscan descanso son los ingenieros de las compañías, quienes tratan de darle un empujoncito al gas para que salga de manera más eficiente. A veces lo que se hace es que con los mismos pozos se fractura para poder darle la posibilidad de que salgan los hidrocarburos, los fluidos. Esta técnica más bien violenta se denomina fracturación hidráulica, o fracking en inglés. En su primer momento, la extracción no tiene nada que uno no esperaría. Mediante un taladro medio alienígena se perfora la corteza terrestre, hasta llegar a las trampas de gas. Y luego se introduce un tubo que refuerza con cemento las paredes de la perforación. Luego el asunto se pone un poco más salvaje, pues introduce una pistola perforadora usada para hacer detonaciones que abren una serie de canales entre la roca. Finalmente se inserta una manguera gigante que inyecta a una enorme presión un chorro de agua, arena, cerámicas y en ciertos casos una serie de químicos para rajar kilómetros y kilómetros cuadrados de piedra y permitir que el gas atrapado pueda ascender. Se supone que la fracturación ocurre a una mayor profundidad que los mantos acuíferos sin afectarlos, y que el ducto de cemento queda a prueba de cualquier filtración de gas residual y todos en paz. ¿O no? Lastimosamente, desde varias partes del mundo comenzaron a aparecer reportes de fugas en los pozos de gas. Solo en Estados Unidos se han registrado más de 1000 casos, tal y como aparece en esta publicación de la revista Scientific American. De alguna manera, en todos esos sitios, el gas se ha logrado filtrar hasta el sistema de agua corriente de las comunidades cercanas, al punto de que, aunque parezca increíble, la misma agua del tubo puede hacer ignición, como se muestra en el conocido documental estadounidense Gasland. Pero esto no es un caso aislado. No obstante, el peligro no se limita a eventuales explosiones hogareñas. Aparte del metano, que en sí mismo no es muy tóxico, otras sustancias más peligrosas para la salud suelen yacer en las trampas de gas, tal y como el benceno y el sulfuro de hidrógeno, y pueden producir un verdadero envenenamiento cotidiano. Las consecuencias potenciales de todas estas sustancias van desde vómitos y diarrea, ardor de ojos, ronchas, complicaciones respiratorias e intestinales, leucemia, depresión, pérdida del olfato y del gusto, problemas neuronales y delirios alucinatorios. Todo parece indicar que de repetirse la fórmula solo añadiría el malestar popular contra este tipo de proyectos y haría que apareciera en las calles más de un grafiti contestatario contra los responsables. Ahora bien, todavía no se sabe a ciencia cierta cómo se filtra el gas hasta el agua de la superficie. Una posibilidad es que al despedazarse la piedra por la gran presión aplicada, el gas puede conectarse con depósitos de agua subterráneos. Aún así, lo más probable es que ocurran daños por rompimientos en los ductos de la perforación a la altura de los mantos acuíferos. Estos rompimientos de tubos son bastante comunes. Y de acuerdo con un estudio de la Universidad Estatal de Nueva York, 1 de cada 6 pozos de gas presentará derrames en las próximas décadas.
Las cosas empeoran cuando el gas que se extrae no es el gas convencional de rocas porosas y relativamente cercanas a la superficie, sino lo que se llama gas no convencional. Este gas no convencional se da en otro tipo de formaciones, en especial a grandes profundidades y en una piedra llamada esquisto. La fracturación necesaria para este tipo de gas, que suele hacerse horizontalmente, requiere entre 1 y 7 millones de galones de agua por pozo, lo cual podría significar un potencial problema de suministro de agua para las comunidades de la zona. Pero lo más preocupante es que en este caso se inyectan casi 600 químicos, algunos de los cuales se sabe que son tóxicos, como el etilbenceno, conocido cancerígeno, y los éteres de glicol, disolventes industriales que pueden generar deformidades en recién nacidos. Esto junto a muchos otros químicos con nombres polisílabos que no inspiran tampoco mucha confianza. En tanto, otros químicos usados se desconocen por completo, porque se mantienen como un secreto empresarial, algo así como si fuera la fórmula de la Coca-Cola. Hay que notar que casi la mitad de tales químicos se quedan dentro de la tierra y podrían sumarse a la contaminación del agua subterránea. Aún así, el agua servida que sale no es menos peligrosa. Se deposita en pequeñas lagunas contenedoras, que se pueden romper o desbordar. En teoría, estas aguas residuales son tratadas en plantas, pero sobran también casos de liberación irresponsable por parte de camiones cisterna. Estos pozos y sus residuos afectando potencialmente el envidiable recurso hídrico de la región, el verdadero tesoro de los suelos de nuestro país, digno de ser inmortalizado mediante las más profesionales tomas submarinas. El asunto de fondo aquí es más bien que no parece discutirse abiertamente todo lo que implica el proceso extractivo del gas para nuestros recursos naturales. La extracción de gas involucra fracturación de la piedra, involucra hasta donde tengo entendido la inyección de químicos, más de 500 químicos, muchos de los cuales ni siquiera vuelven a salir, y se expone la contaminación de los mantos acuíferos. Más importante aún, el asunto es que si bien el daño producido en la fracturación del gas no convencional es mayor, la técnica de fracturación también se usa para incrementar la productividad de las trampas de gas convencional. Esto era demasiado. Fuego que sale de los grifos, 600 químicos desconocidos, todo esto era demasiado angustiante. No sé si por inhalar mucho gas, pero no pasó mucho tiempo antes de que el inconsciente le diera una forma delirante a este riesgo invisible bajo la tierra. Todo esto es demasiado gratuito. Pues ¿saben qué? No más gratuito que obstinarse en regalar nuestro suelo a industrias extractivas tan dañinas como la del gas, que por una miseria ponen en riesgo nuestra salud y nuestros verdaderos recursos para el futuro. Y si se cumple el peor de los escenarios, de esta trampa nadie nos va a sacar en mucho tiempo. Por lo menos no en estado sólido. Hacer en el Uruguay natural. Importa que lo sepas, como la propaganda del IMPO, impotencia sería, impotencia.